nos hagan como iglesia para cooperar en las ayudas que se requieren. Les invito a ir a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 7. Romanos 13 del 1 al 7. Y así sentados, hacemos una lectura congregacional al unísono. Romanos 13 del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: sométase superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infligir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de él, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores que atienden continuamente a esto. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. En la simple lectura ya nos edificó, Señor, pero también usas la exposición de ella. Usa mi vida, Padre, que tu Espíritu Santo me llene, que seas tú hablando a través de mí, edificando a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Toda realidad terrenal que la Biblia le asigna un carácter sagrado, tiene carácter sagrado porque esa realidad terrenal existe simplemente para reflejar una realidad celestial, divina y eterna. Por ejemplo, el matrimonio. Para el pensamiento cristiano, el matrimonio es una institución, el pacto matrimonial es sagrado. ¿Por qué razón? Simplemente porque el matrimonio, aquí en la tierra, refleja el pacto que existe entre Jesucristo y su pueblo y la iglesia. Y esa unión entre Cristo y la iglesia incluso refleja algo más superior, la unión eterna de amor que existe al interior de la Trinidad. Y así pudiésemos mencionar muchas más. Pero como dentro de esta categoría de cosas sagradas que existen aquí, está la autoridad, diversos espacios de autoridad en el mundo. Y estamos viendo en esta porción de la palabra de Dios cómo se vive el evangelio en comunidad. Ya vimos en los capítulos, en todo el capítulo 12, es cómo se vive al interior de la comunidad el evangelio. ¿No es cierto? Vimos cómo hay que entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que nuestro culto racional. Cómo debemos nosotros vivir en comunidad con una actitud de servicio. Cada uno fue dotado con una medida del don de Dios, de acuerdo al don que el Espíritu Santo soberanamente puso cada uno de nosotros. Unos para servicio, para enseñanza, otros para pastorear, otros para predicar, otros para ministrar, etc. Pero cada uno tiene una medida del don de Dios. Pero aquí en el capítulo 13, Pablo nos empieza a enseñar cómo se vive el evangelio hacia afuera de nuestra comunidad cristiana. Y es la relación del cristiano con la autoridad. Es el título del sermón, el cristiano y la autoridad. Miren, amados hermanos, yo me considero en mis cortos años de vida una persona que creo que ha vivido una vida dichosa y feliz. Me siento alguien bendecido por Dios. Y creo que en gran medida esa vida feliz que el Señor me ha concedido es porque el pensamiento que me inculcaron mis padres es a tener una relación saludable con mis autoridades en cualquier ámbito. Y las pocas
pocas crisis que he tenido que pasar en mi vida han sido porque he descuidado este principio del cristiano con la autoridad. Luego entonces, es tan importante este tema porque dependiendo de cómo sea tu pensamiento respecto a la autoridad, va en juego tu felicidad, tu bienestar, el tuyo y el de tu familia. Y vamos a ver 3 razones que nos da el apóstol Pablo para obedecer a las autoridades, para sujetarnos a las autoridades. La primera razón es porque es de origen divino. ¿A quién se le ocurrió la idea de que haya autoridades en el mundo, hermanos? A Dios. Fue de Dios. Y existe autoridad en la familia, en la ciudad, en la escuela, en los trabajos, en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios así lo debe. Entonces, la primera razón es porque es divino. La segunda razón es porque hay una necesidad. Nosotros, vamos a decir, todos aquí estamos en algún ámbito bajo autoridad. Y todo aquel que esté bajo autoridad tiene la necesidad de sujetarse a ella. Hay una necesidad. Y la tercera razón es porque hay una necesidad de sostenerla. Vamos a ver lo primero, versículos 1 y 2. Dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, Pablo está hablando de autoridades en plural, y eso es algo que debemos notar y percibir, hermanos, porque habla de autoridades. Y si habla de autoridades en plural, es porque nosotros vamos a estar en diferentes ámbitos de nuestra vida relacionándonos con autoridades. Es decir, desde el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, ¿no es cierto? ¿Hay autoridades en la familia, hermanos? Sí. Vamos, debe de haber autoridad en la familia para que funcione la familia correctamente, ¿sí? Y por supuesto que son los padres. Cuando las sociedades humanas empezaron a organizarse en ciudades y empieza a ver las primeras civilizaciones, hubo necesidad de ¿qué, hermanos? De haber leyes, de que hubiera alguna figura ahí que coordinara esas leyes. Primero, quien las dictara, y luego quien se encargara de ¿qué? Pues de sancionar si no se cumplían esas leyes, etcétera. Estamos hablando de autoridades, y eso persiste hasta nuestros días. ¿Algún estudiante ha ido ha asistido a alguna escuela donde aquí se vale hacer todo lo que quiera en esta escuela? No, ¿verdad? ¿No? ¿Habrá una escuela en donde no haya director? Bueno, a lo mejor hay directores malos y pareciera que no hay director, pero siempre hay alguien ahí que es el director, subdirector, ¿sí? Es más, en un aula, ¿sí? En esa aula de clases, en ese salón de clases, en la escuela pública, sea donde sea, ¿quién está a cargo de lo que está sucediendo en esa aula? El maestro, ¿sí? O sea, hay autoridad. Es más, para conducir un vehículo en esta ciudad, hay autoridad. No podemos hacer lo que queramos en la vía pública. Los parques son de todos, pero no podemos hacer lo que queramos en los parques. Hay autoridad en cualquier ámbito, incluso en las iglesias locales. Y veamos cómo Pablo está hablando aquí de autoridades en plural, de autoridades superiores, porque no hay autoridad, es decir, ninguna autoridad en ningún ámbito existe, sino, dice aquí, de parte de Dios. Esta primera expresión nos habla de que toda institución que representa una autoridad es de parte de Dios. ¿Sí? Hablando de instituciones. Aquí Pablo, por supuesto, hace referencia a lo que se conoce como el Estado. El Estado que en los países como México, que son repúblicas democráticas, está conformado o representado por 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero esto aplica para cualquier esfera en donde se requiera una autoridad. Entonces,
la figura en sí de autoridad en general es de parte de Dios. Hay algunas instancias que no nos gusta que existan, como la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Pero aún la existencia de la Secretaría de Hacienda es parte de Dios, hermanos. Hay, hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto ya es más específico. Aquí habla de las personas. Dios no solamente instituyó los espacios de autoridad, sino también las personas que están ejerciendo autoridad en ese espacio. Y eso es más duro todavía de aceptar. Yo lo sé, hermanos. No me vean feo, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Esas personas, hasta los más corruptazos que ustedes se puedan imaginar. Miren, ¿quién gobernaba el imperio romano cuando Pablo escribe estas palabras? ¿Quién era el emperador? ¿Quién creen que era? Quizá el más famoso de todos. Nerón. ¿Qué sabemos de Nerón? Como gobernante. No. Quemó Roma, incendió Roma y echó la culpa a los cristianos, ¿verdad? Y mató a gente de su familia. Era un hombre sanguinario, era un hombre perverso. No fue el más bueno, quizá es de los más malos gobernantes en toda la historia de la humanidad. Y Pablo está diciendo, escribiéndoles a una iglesia que estaba en la capital del imperio. No estamos leyendo la capital, los romanos. La iglesia estaba en la capital, ahí donde estaba el palacio de Nerón. Les escribe a la iglesia, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, solo le faltó poner, incluyendo Nerón, sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios establecidas. Hermanos, esto es duro para nuestro pensamiento ahora, un pensamiento democrático, un pensamiento y ahorita hablaré de ello, ¿verdad? Pero lo primero que debemos entender es que es Dios quien establece esas autoridades. Miren, vamos a Daniel. Busquen por favor el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 25. Había un gobernante, el emperador en turno, uno de los imperios más grandes. Todos hemos oído aquella, una de las 7 grandes maravillas. Nabucodonosor dominó el mundo, pero le dio la dosis de soberbia y empezó a enorgullecerse y Dios le mandó una lección, un castigo. Y el castigo iba a ser que él iba a empezar a experimentar un cambio en su conducta. Iba a empezar durante un tiempo a actuar como una bestia. Y de hecho iba a estar fuera de su palacio, iba a comer hierba del campo, iba a ser reducido, humillado por un cambio de conducta. Ahora hay mucha gente que se queda, pero bueno, otro tema, pero aquí, en este Nabucodonosor, ese iba a ser su castigo. Y vean lo que dice Daniel 4:25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. El Altísimo, el Dios creador, el único Dios verdadero, aquel que creó el universo, no es alguien que creó el universo y lo dejó funcionando y se alejó. No, él sigue activamente participando y gobernando en todo lo que acontece aquí, en la caída de un imperio, en el levantamiento de otro, en que llegue alguien, incluso un tirano, al poder. Y vean cómo en este mismo sentido Daniel habla en Daniel 2:20, ahí mismo en el libro de Daniel, buscamos ahora Daniel 2:20 y 21. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. ¿Qué dicen?
quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién hace eso? Es Dios. Esto se llama providencia divina, hermanos. Dios sigue gobernando, a él nada le toma por sorpresa. Ese es el Dios en el cual creemos, hermanos. No es un Dios que se sorprende y dice, ay, ahora llegó un tirano al poder. O ahora cayó el imperio. Mira nomás lo que están haciendo. No, él está participando activamente, gobernando todo. Nada se le sale de control. Hay un corito antiguo que decía, Dios tiene al mundo entero en sus manos. Con base a estas enseñanzas, ¿quién puso a Nerón al frente del imperio romano? Dios. ¿Quién puso a Nabucodonosor en Babilonia? Una pregunta más difícil. ¿Quién puso a Hitler en Alemania? ¿Quién puso a Mussolini en Italia? ¿Quién puso a Stalin en la URSS? ¿Quién ha puesto a todos los dictadores en la historia moderna, tanto los que ya murieron como los que están en poder? Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios cruel, que quiere que el pueblo sufra y él se goza en ver al pueblo sufrir bajo un déspota. No, hermanos, porque Dios en su misericordia quiere que la gente se acerque a él. Y cuando una nación, cuando un pueblo, hermanos, está siendo tratado por Dios, muchas veces permite que gente así llegue al poder. Ahora, una nota clara, significa esto, hermanos, que por el hecho de que Dios pone a las autoridades, a los reyes, a las autoridades, significa que Dios está de acuerdo con que existan dictaduras o gobiernos represivos en el mundo. No, no, Dios no está de acuerdo. Significa que todas las decisiones que estas personas toman o no han tomado, me refiero a los que están en poder, Dios está de acuerdo con esas decisiones. No, no significa eso, que Dios esté de acuerdo con su proceder, con esas políticas represivas. Significa esta enseñanza que nosotros como cristianos no debemos ser críticos de las políticas represivas o de los gobiernos autoritarios. No, hermanos, como iglesia tenemos un llamado a una misión profética de denunciar la corrupción, de denunciar y alzar la voz contra el abuso y contra la injusticia que ejercen los gobiernos. Pero no, que no se nos olvide, Dios está detrás de todo y controlando todo para cumplir sus propósitos soberanos, que a veces no entendemos. Miren, hermanos, las mejores naciones, las más poderosas, incluso aquellas que son consideradas las naciones madre de la democracia moderna, son naciones que durante el periodo de elecciones hay bastante confrontación entre los postulantes al poder. Pero una vez que esa nación ha elegido al gobernante, la figura del presidente es respetada. Y yo creo que por eso son tan bendecidas, porque hay una cultura de respeto a la autoridad. Por lo tanto, hermanos, si las autoridades son puestas por Dios, resistir a la autoridad, como dice aquí el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Es como si te estuvieras oponiendo al mismo Dios. Éxodo 16, 6 al 8. ¿Quién llamó a Moisés para ser el líder político y espiritual de Israel en el... ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios. Pero llegó un punto en la vida y en el ministerio de Moisés en el cual su llamado y su autoridad está en duda. Y entonces, vamos a ver cómo dice Éxodo 16, 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés:
Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras oraciones, con que habéis murmurado ¿contra quién? Contra él. Porque nosotros, es decir, el liderazgo humano, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Es decir, si Dios puso las autoridades y tú murmuras, tú estás actuando o resistiendo a la autoridad, estás resistiendo a Dios mismo. Y aquí, pues es otra pregunta que nos viene a la mente. Nosotros cada 16 de septiembre celebramos ¿qué? ¿Y qué fue? No las llamamos insurgentes. Se levantaron contra la grupo de personas que se levantó contra la autoridad, la corona española, para que haya libertad, hermanos. Entonces, ahora honramos a un grupo de personas que justamente pareciera que está en contra de esta enseñanza bíblica, pero aún, hermanos, todos esos movimientos de independencia o la revolución que ahorita ya viene, ¿verdad? El 20 de noviembre, celebramos en México también, fue otro movimiento también pues de un cambio de régimen. Entonces, todo país que ha conseguido su libertad a través de la lucha armada o incluso a través de la vía pacífica como la India, el liderazgo de Gandhi, al fin de cuentas es un país que detrás de ese movimiento también está Dios cumpliendo sus propósitos. El punto de Pablo no es que veamos todo movimiento insurgente, toda crítica al gobierno como algo malo, sino cuál es nuestra misión. No es política, sino es espiritual. ¿A qué me refiero? Si de repente alguien nos invitara o algún movimiento político nos invitara aquí a esta congregación a ir a marchar para derrocar a un gobierno, ¿cuál tendría que ser nuestra participación? Pues no, no podemos. Es más, ni siquiera podemos promover el voto a favor de ningún partido político. Eso lo dice la Constitución, pero eso también va en concordancia con lo que nosotros entendemos de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que aquí, hermanos, no promovemos un partido político. Aquí puede haber de derecha, de izquierda, de centro, y todos nos respetamos. Nadie intenta dar línea en ningún sentido, porque aquí ni estamos ni a favor ni en contra de nada. Así que es algo que yo como pastor siempre he estado impulsando, porque nuestros cultos se transmiten también vía internet, hermanos. Entonces tengamos cuidado cuando alguien, si a ti te gusta ir a marcha, tú vas por tu cuenta, no vas representando a Berea, no lleves aquí está la iglesia, no, por favor, porque nos vamos a desligar de ti. No estamos participando en política ni a favor ni en contra. Nuestra misión no es política, es espiritual, es llevar el evangelio a ser discípulos a todas las naciones. Si hay una bandera que nosotros, por supuesto, la hermosa bandera mexicana, como cristianos nos sentimos orgullosos, estamos por los patrios, pero nuestra lealtad primera es al reino de Dios, a Jesucristo, nuestro reino, hermano. Por lo tanto, si hubiese algún movimiento ahí que quisiera haber derrocado a Nerón, la iglesia no iba a poder participar. ¿Por qué? Porque quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten a cambio, ¿qué? Condenación para sí mismos, hermanos. Y es lo que les decía al principio de este mensaje. Esto está ligado con tu felicidad aquí. Porque aquí estamos hablando no solamente del Estado, sino de cualquier ámbito de autoridad. Una persona que nunca aceptó la autoridad de sus padres no va a ser una persona feliz, hermanos. No va a ser una persona que le va a ir bien en la vida. Una persona que durante su etapa escolar siempre fue rebelde a los maestros, siempre fue opositor ahí. Pues, ¿cómo creen que le va a ir en la vida a esa persona? O sea, una persona que se la pasa siempre
oponiéndose a todas las formas de autoridad en cualquier ámbito de la vida, pues no le va a ir bien, acarrea bien condenación. Esto es el evangelio, así se vive el evangelio hacia afuera. Los que resisten a la autoridad familiar, eclesiástica o civil o cualquier otra nunca admitirán que su rebelión es contra Dios. Y hablando del caso de Moisés, hermanos, vean cómo Dios toma muy en serio el tema de la autoridad espiritual. En este caso estamos hablando del pueblo del pacto, ese pueblo de Dios que Dios estaba consolidando para que a través de esa nación Mesías, el pueblo de Israel. Bueno, hubo un grupo de personas que se opusieron a la autoridad de Moisés. Y vean Números 16, 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado. ¿Qué es lo que estaban cuestionando? Dios no te envió, Moisés. Dios no te llamó. Dice el mal sueño y creíste que Dios se te apareció, pero creo que no eres tú el indicado para guiarnos. Dice, bueno, en esto conocerán que Dios sí me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos a Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coreb y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los a la tierra y perecieron en medio de la congregación. Bueno, así ve Dios de grave la rebelión contra alguien que él ha llamado, que Dios ha puesto en una posición de autoridad en cualquier ámbito, hermanos. Así de grave es. Dios se toma muy en serio esto. Pero vamos a ver, hermanos, una segunda razón por la cual es necesario sujetarnos a los versículos 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Los magistrados eran una especie de jueces que estaban en las plazas públicas en la antigua Roma, y ahí cualquier persona iba ante ellos, se sentaba en ese tribunal y exponía su causa y había un juicio público. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Miren, me parece que fue Maquiavelo, de hecho fue Maquiavelo el que dijo, el príncipe, cualquier persona que está en autoridad, va a preferir, es preferible que sea temido a que sea amado. Entonces, quienes siguen la línea de Maquiavelo toman un liderazgo de qué tipo? Pues que lo teman, que toda la gente le tenga miedo. Pero ese no es el liderazgo de un Jesús. No es el del temor. ¿Cómo nos lidera Jesús? ¿Cómo nos conquistó Jesús? Con amor, dando su vida, sirviendo. Y ese debe ser el espíritu de todo líder sector de Jesús. Sacrificial, no tiránico. Pero mucha gente sigue el manual de Maquiavelo. Y aquí habla del temor. Dice, los magistrados no están para impedir temor al sino al mal. Versículo 4, porque es, note esto, qué importante, es que servidor de quién? De Dios. Ellos no lo saben, la mayoría de los que están en el gobierno no lo saben, pero los agentes de tránsito, los jueces, los gobernadores, los presidentes municipales, los presidentes de naciones, ellos no lo saben, pero ¿cómo les llaman la Biblia? ¿Son qué? Servidores de Dios. De Dios, ¿por qué? Porque Dios. Y porque Dios los puso para cumplir su propósito. Algo que debemos de entender más es que la existencia del Estado es parte de la gracia que Dios puso aquí para que nuestro corazón, que es tan malvado,
porque por lo menos tenemos alguna razón para no hacer actos tan malos como podríamos hacer, porque por lo menos sabemos que hay leyes que nos castigarían. Pero como veremos más adelante, no solamente el temor es una razón para obedecer. Ya vimos la primera razón. La primera razón es porque es Dios quien estableció la autoridad. Pero la segunda razón es porque la autoridad ha recibido de Dios la facultad para castigar al que hace lo malo. Justamente Max Weber, conocido, este gran sociólogo y economista alemán, que fue el fundador del pensamiento moderno, de la sociología y de la administración pública. Bueno, Max Weber, en su obra La política como vocación, definió al Estado de esta manera: el Estado es el monopolio de la violencia. ¿Y qué significa esta expresión? Que es la única entidad que tiene la legitimidad del uso de la violencia. ¿Para qué? Pues para garantizar el orden. Pero sabemos, y la experiencia nos ha dicho, que la autoridad en muchas ocasiones ha abusado de esa facultad. Han escuchado también la expresión abuso de la fuerza pública, abuso de autoridad. ¿Sí? Cuando ha habido, por ejemplo, la tortura para obtener una confesión, es prohibido, eso no debe de existir en el mundo, pero sigue siendo una realidad. ¿Cuántas veces hemos visto, y eso no solamente en México, en Estados Unidos hemos visto situaciones así, en otras partes, donde gente abusa de la fuerza pública para ejercer el control y el orden? Y hermanos, si el Estado fuera negligente en ejercer su derecho legítimo de la fuerza para mantener el orden, lo que estaría ejerciendo o provocando que sería impunidad. Impunidad, es decir, cualquiera hace algo malo, pero esa acción mala o ilegal no recibe ningún castigo. Y si eso prolifera el caos, el desorden, la ingobernabilidad. No funciona ningún país de esa manera. Y, por supuesto, que también los gobernados que no se abuse de esa fuerza pública. Hemos visto aquí en la historia de México casos trágicos de abuso de la fuerza pública. Bueno, no acaba de pasar el 2 de octubre, no se olvida, ¿no? De la matanza en Tlatelolco, después en el 71, el famoso Algonazo, ¿sí? La matanza del Jueves de Corpus, también conocido como Algonazo, y así ha habido experiencias. Nosotros no estamos hablando de eso. Es cierto que el Estado tiene la facultad divina para ejercer la fuerza, pero sin abusar de ella. Pero este mismo versículo 5 nos habla nos da una tercera razón para obedecer la autoridad. Dice el 5, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y esto aplica para los cristianos, porque, bueno, aplica para todos, porque esto nos lleva al terreno de la integridad. Claro que si yo sé que entro a un supermercado y me robo una camisa y me cachan, ¿a dónde voy a parar? Pues a la cárcel. Y pues nadie quiere ir a la cárcel, entonces por temor a eso no lo hago. Pero esa no es solamente la razón por la cual, sino por motivos de la conciencia. Ahora, en una enseñanza relacionada con la relación del cristiano con la autoridad. Bueno, que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer lo bueno, aunque no nos vea nadie, aunque no nos cache. O sea, en cualquier situación. ¿Qué es la conciencia, mis amados? La conciencia es esa voz interior que nos dice que algo hemos hecho mal.
Y la conciencia es insistente. Cuando la conciencia es sana y es saludable, es insistente, es persistente. Dice, hiciste mal, y no te deja en paz. A veces queremos tapar, bueno, en la película de Pinocho, pues queremos callar a Pepecillo, la voz de nuestra conciencia, y encerrarlo quizá en algún frasco para que no nos siga hablando, pero la conciencia está, hiciste mal, hiciste mal, hiciste mal. Y hermanos, el cristiano, además de la conciencia, y nos dice, has hecho mal lo que hiciste. Nadie lo vio, no se dieron cuenta tus papás, pero Dios sí se dio cuenta. Y jóvenes y adultos, quizá nadie en la iglesia se dio cuenta el lugar al que te fuiste a meter, o el contenido que viste en Netflix. Quizá nadie se dio cuenta, pero Dios sí. Y tu conciencia es ese fiscal interno que te está diciendo, hiciste mal, estás en problemas. La integridad es algo que nosotros necesitamos. Pablo le daba gran importancia a la conciencia en su vida y ministerio. Él decía en 1 Corintios 4:4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. En 2 Corintios 1:12 decía, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, sino en el mundo y mucho más como nosotros. Cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo sobre las características morales que deben tener los aspirantes al diaconado, dice en 1 Timoteo 3:9 que guarden el misterio de la fe, es decir, la doctrina, la sana doctrina, con limpia conciencia. En esa época se conocían varios falsos maestros en las iglesias. Y una de las características de los falsos maestros era que ellos habían logrado cauterizar su conciencia. Pablo le escribe a Timoteo, teniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y en esa misma carta, en el capítulo 4, versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, un cautín es algo que produce una herida en tu cuerpo para cerrar algún vaso que está sangrando. Así se cauteriza en cirugía algunas heridas. Si, por ejemplo, alguien cauteriza una parte de su piel, ¿qué pasa con esa piel? Ya no siente. Con el paso del tiempo ya perdió sensibilidad. Entonces, cuando tú cauterizas tu conciencia, tú te convences a ti mismo que robar estuvo justificado, que haber cometido infidelidad estuvo justificado, que haber hecho lo que hayas hecho estuvo justificado, porque ya lograste taparle la boca al Pepe Grillo, a tu conciencia. ¿Qué tiene que ver la conciencia, hermanos? Entonces, la integridad. La integridad. Podrás evadir la justicia terrenal, pero no podrás evadir y escapar de ese fiscal interno de la conciencia. La conciencia es la mayor motivación a la autoridad. Pero una tercera razón, existe la necesidad de sostener a la autoridad. Alguien pudiese decir, bueno, el gobierno es un mal necesario. Bueno, no lo veamos de esa manera, pero si no existiera gobierno, si no existiera el Estado, reinaría la anarquía, el caos, la ingobernabilidad. Entonces, si nosotros estamos convencidos de que el Estado y los diferentes niveles de autoridad existen porque fue idea de Dios, Dios nos colocó ahí, debemos de darle un carácter sagrado a su existencia y debemos de tener una relación saludable con esa autoridad. E incluso somos llamados a sostener esa autoridad a través de tres aspectos, hermanos. ¿Cómo podemos sostener la autoridad? En primer lugar, pagando impuestos. Ay,
¿Por qué menciona esto? Porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña. Dice versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Yo sé que hay países en donde el gobierno hace un gran uso de los impuestos y de lo que se recauda. Hay buenos hospitales, buen sistema de seguridad, hay buenas condiciones, pero en países como el nuestro o como otros, hermanos, existe una gran desconfianza sobre el uso del ejercicio público. Y esa es la principal justificación. Muchos, yo no pago impuestos. ¿Para qué? Para que se vuelvan ricos los, para que viajen y hagan todo eso. Pero en realidad, mis amados hermanos,
juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo sabía perfectamente lo que decía la ley de Dios respecto al trato que se le debe dar a una autoridad, en este caso, al sumo sacerdote en Israel. Y hermanos, el respeto a la autoridad va en función no solamente a cómo nos dirigimos hacia esa persona. Yo recuerdo, después de mi ordenación, todavía en Tlatenco, que el pastor Lucías vino y les dijo, hermanos, yo sé que ustedes, al hermano Iván, lo conocen desde hace muchos años, algunos de ustedes le dicen Iván, otros Ivancito, otros como sea, pero les pido que se dirijan a él a partir de ahora como pastor. Yo le dije, pastor, ¿cómo les dijo eso? Pero bueno, no voy a contradecirlo, pero se siente feo porque como que se establece una distancia ahora con hermanos queridos de muchos años, pues, y entiendo que también hay que cuidar ciertas formas, lo entiendo. Pero hermanos, la relación va más allá a cómo te dices o cómo te diriges a la autoridad, sino en toda la forma en cómo lo tratas, en cómo lo apoyas, en cómo respetas la investidura y el llamado de Dios de esa persona. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de tener una sana relación con la autoridad? Miren nada más qué resultado. La paz. La paz. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, en autoridad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Cuando hay una relación saludable entre la iglesia y las autoridades externas, civiles, el resultado es paz. Pero también, hermanos, cuando la relación al interior de la iglesia, entre la congregación y las autoridades eclesiásticas, también hay paz. Vean 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, es decir, les dirigen al Señor y los amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Cómo concluye el versículo? Tened paz entre vosotros. Hermanos, ¿a quién le gustaría asistir a una iglesia en donde no hay paz? A nadie. A nadie le gustaría asistir a una iglesia donde se siente un ambiente tóxico y hay problemas. Pues no es saludable ni para la salud mental de nadie, hermanos. Cuando hay paz en una congregación, mucha de esa paz es porque hay sana relación entre la congregación y los dirigentes de esa congregación. ¿Queremos paz en el país, hermanos? Amén. Bueno, tengamos una sana relación con la autoridad civil, con el Estado. ¿Queremos paz en las familias? Hijos, respeten la autoridad de sus padres. Respeten la autoridad de sus padres. ¿Queremos paz en la iglesia, hermanos? Tengamos una sana relación de respeto con las autoridades eclesiásticas. 3 razones por las cuales obedecer a la autoridad. 1, es de origen divino. Dios los ha colocado ahí para cumplir sus propósitos. Si resiste la autoridad, está resistiendo a lo establecido por Dios. Segunda razón, tenemos necesidad de obedecerla. ¿Por qué? Pues porque si no, nos castigan, pero también por tener una limpia conciencia. Tercera razón, tenemos necesidad de sostenerla a través de los impuestos. Me refiero allá al gobierno. La necesidad de tenerle respeto y de honrarlos cuando cumplen su función. Yo recuerdo de una iglesia en Estados Unidos que habían pasado por una situación también de crisis en donde el cuerpo de bomberos tuvo una participación muy grande ahí en las labores de rescate. Y esa iglesia, en un culto, hizo una invitación formal al cuerpo de bomberos
y les entregó un reconocimiento por su labor. Fíjense qué importante es reconocer cuando alguien que está en alguna autoridad hace una buena labor. Y como iglesia estamos llamados a honrarlos así. Esto es un reflejo simplemente, hermanos, de que Dios es la autoridad suprema. Si tú estás aquí y es la primera vez que has escuchado esta palabra, quiero decirte que Dios es la autoridad y bajo esa autoridad te creó, te dio la existencia, pero también te está llamando a vivir una relación personal con Él. Para que tú goces de su presencia no solamente en esta vida, sino aún después de la muerte. Jesucristo vino, se hizo uno de nosotros, se sometió a la ley, se sujetó a sus padres, se sujetó a la autoridad porque pagó los impuestos, cumplió la ley pues, y murió por nuestros pecados. Pero resucitó y hoy vive y vendrá muy pronto por nosotros. Tú debes de creer este evangelio. Entrega tu vida a Jesús y gozarás y descubrirás la verdadera paz, la verdadera dicha y felicidad en tu corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque por cada una de las esferas de autoridad que has puesto en nuestra vida. Yo te doy gracias por mis padres, porque yo tuve unos padres piadosos, que la sabiduría que tú les diste, a mí y a mis hermanos nos disciplinaron y nos enseñaron a respetar a la autoridad. Gracias te doy por cada uno de los pastores que has puesto en mi vida, por cada uno de los líderes, Señor, espirituales. Gracias te doy también por el país en donde nos has permitido vivir. Que si bien es cierto, hay muchos temas pendientes por resolver, pero es un país que goza de leyes, que entre otras cosas nos permiten reunirnos con libertad, Señor, en un día como hoy, en un lugar como este, para adorarte. Te rogamos por nuestro presidente de la República. Te rogamos por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y por cada uno de los ministros. Te rogamos por presidentes o presidentas en la Cámara de Diputados y de senadores, por cada uno de los gobernadores y gobernadoras de los estados del país, por los congresos locales, por las cortes estatales de justicia, Señor. Por cada una de las personas que forman parte de algún gabinete, por todos los presidentes municipales, por el cabildo y por todos aquellos que están en autoridad. Padre, ayúdanos a tener relaciones saludables con nuestra autoridad y a través de ello dar testimonio de que tú estás entre nosotros. Si hay una persona entre nosotros hoy, Padre, que no te conoce, que tu Espíritu Santo toque su corazón, su vida, y que entregue su vida a Cristo hoy. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a continuar, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra expuesta. Evidentemente es un desafío, no solo en el tiempo de la iglesia primitiva, sino para los creyentes del siglo XXI, cuando vivimos lo que vivimos. Mientras tanto,